Bienvenidos todos y todas las personas que participan de nuestro curso sobre financiamiento comunitario de proyectos agroecológicos. Mi nombre es José Ramiro Bertieri y lidero la iniciativa de Regreso al Campo, que se configura como un proyecto de aceleradora de negocios agroecológicos. Bien, este curso entonces, para los que de pronto llegan hoy, esta es la tercera sesión. Hemos venido trabajando en una primera sesión sobre los conceptos de agroecología y en una segunda sesión trabajamos la noción de financiación comunitaria, explorando el panorama de las diferentes alternativas que hay asociadas a las posibilidades de financiación más allá de lo que pueden ser los esquemas tradicionales. Y hoy nos vamos a centrar en lo que podría ser el punto de encuentro entre agroecología y la financiación. Y la última sesión del curso, que será dentro de una semana, se centrará en el concepto de ecosistemas de innovación agroecológica, que es parte del concepto que hemos venido desarrollando en el regreso al campo. Bien, voy a compartir mi pantalla y avanzamos entonces en los temas de la sesión de hoy. Como en todas las sesiones, pues bienvenidos sus comentarios, bienvenidos todos sus planteamientos. No se trata de establecer un monólogo, sino de pues, poder hacer un intercambio de ideas o de experiencias, de vivencias y de ir aterrizando los conceptos, ojalá, a aspectos eminentemente prácticos, que es un poco pues el espíritu justamente de este ejercicio y en general de todo lo que nos mueve. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Veo que ya que van llegando a los participantes y bueno, vamos a entrar en materia entonces. Recordarles pues un poco qué es justamente cuando hablamos de regreso al campo, que cómo se configura como iniciativa, pues que nos movemos en la lógica de trabajar lo que son los negocios agroecológicos. Es un tema, digamos, que nos distingue y nos distingue, y al mismo tiempo creo que somos una alternativa complementaria a muchas otras dimensiones de lo que es la agroecología. Y particularmente lo veíamos en algún momento, que pues, la agroecología se nutre mucho, por ejemplo, del activismo, es decir, de personas que tienen un interés en promover, digamos, en sentido más amplio, un mundo más sostenible, ¿no? Es decir, que en algún punto de pronto se encuentra la agroecología con movimientos como puede ser el vegetarianismo, el veganismo, sin que necesariamente sea ese el foco de las actividades agroecológicas. Desde luego la agricultura, desde luego nos encontramos también con otras dinámicas asociadas, por ejemplo, a la economía circular, al reciclaje, a temas de preservación, por ejemplo, de acción preservación del patrimonio cultural, de lo que es la acción de preservación ambiental, de dinámicas como, por ejemplo, la preservación y uso de la biodiversidad. Entonces, ahí hay muchos puntos de encuentro, particularmente tenemos la intención de aportar uno que es la noción de un tránsito hacia del agronegocio tradicional a lo que son negocios agroecológicos. La perspectiva que hoy lo vamos a ver tiene que ver con emprendimiento, tiene que ver con economía rural, tiene que ver con algunas dinámicas que en muchos casos son mencionadas también por quienes abordan el tema de la agroecología desde otras perspectivas. Y en eso también nos distinguimos, es decir, de alguna manera nuestro foco es justamente mantener esas zonas rurales como unos espacios que sean productivos, y lo explicábamos en las primeras sesiones en relación a que pues, vemos
En el abandono de la ruralidad vemos en ciertas dinámicas que se vienen generando unos problemas estructurales relacionados con pues el hecho de que si no hay población rural, eh, ya técnicamente la humanidad no puede, no puede perdurar. Eh, y al mismo tiempo, eh, pretender que la población rural se mantenga, perdure e incluso crezca, pues implica crear unas condiciones distintas de lo que es hoy en muchos casos en la ruralidad de muchos lugares del mundo, ¿cierto? Entonces, ahí justamente es donde estamos incidiendo. Y bien, vamos entonces a entrarnos en materia. Hoy vamos a hablar de, como les decía, ese punto de encuentro entre la agroecología y la financiación. ¿Sí? Ya lo veíamos en sesiones anteriores, como nos encontrábamos en términos de ese entender qué es eso agroecológico, y aquí hay algo importante también, es que pues no es una disciplina absolutamente construida, es una disciplina muy nueva. Es, es algo en donde se ha venido desarrollando una serie de conceptos, y esos conceptos que además se fundamentan en una confluencia entre saberes tradicionales, saberes étnicos, saberes de las poblaciones, pero también el conocimiento científico, el avance tecnológico, convergen en construir esos como puntos comunes que nos permiten generar o atacar problemáticas que también son comunes. Y entonces, pues vamos a mirar que ya pensando, y como les decía, ¿no? Venimos en este curso del concepto, entender que el desarrollo de la agroecología implica financiar, y ese también es un punto clave, es decir, la final suena capitalista, si se quiere, materialista, si se quiere, pero digamos que desde la perspectiva epistemológica en donde nosotros trabajamos, pues entendemos que ese es un mundo, no es que nos guste necesariamente, quisiéramos cambiarlo, pero entendemos que justamente tratar de cambiar ese sistema establecido, pues parte del ejercicio es aprender a jugar un poco con las reglas de ese mismo sistema para hacer las transiciones que muchos queremos. Listo. Entonces, dentro de esa dinámica, por ejemplo, digamos que algo muy importante en la lógica de la agroecología es la cercanía geográfica, social y cultural entre los quienes participan de un proyecto, ¿cierto? Entonces, algo que es clave, y aquí hago un paréntesis, es que, por ejemplo, la FAO ha definido 10 principios sobre los cuales se configuran la lógica de la agroecología. Es una propuesta que personalmente me parece muy asertiva, susceptible de mejora, y de hecho aquí vamos incorporando algunas dimensiones de mejora de eso, pero creo que hace un barrido bastante interesante en términos de pensar la agroecología como desde el propósito económico, desde el propósito social, desde el propósito ambiental, desde el propósito productivo, desde la perspectiva de la equidad, desde la perspectiva de los derechos, de la gobernanza, ¿cierto? Entonces, ahí creo que eso, y pues insisto, seguramente nosotros pues incluso ya hemos ido incorporando como algunas dimensiones complementarias, ahorita lo vemos. Y cuando uno habla de agroecología, pues típicamente también termina hablando de proyecto, ¿sí? Y si uno habla de proyecto, hay algo que es clave, y es que la noción de proyecto tiene incorporada una perspectiva de comportamiento emprendedor, es decir, haces proyectos para buscar, estructurar o construir una solución.
no lo pensemos únicamente en la noción empresarial del emprendimiento, sino en general en la actitud que determina que si quieres cambiar algo, pues te mueves. Y te mueves a estructurarlo, a escribirlo, a redactarlo, a buscar los recursos, a ejecutarlo, a evaluarlo, a ver cómo funcionó. ¿Cierto? Entonces también eso es clave. De otra parte, clave entender que, por ejemplo, la sostenibilidad no es solo un concepto ecológico, ¿sí? Sino que, que esto pues, es de nuevo los enfoques que buscamos incorporar. La sostenibilidad financiera, es decir, los mecanismos que permiten que una iniciativa perdure en el tiempo, en mucho tienen que ver con la capacidad eh, que esas iniciativas tienen de gestionar recursos. No necesariamente de ganar dinero, de ser rentables o de generar unos excedentes, pero sí de por lo menos un balance entre lo que cuesta eh, sostener una iniciativa y los mecanismos a través de los cuales se gestionan los recursos para compensar ese costo. ¿Sí? Eso es básicamente. Y también pues hay otras dimensiones, por ejemplo, la sostenibilidad social. Algo también clave desde la perspectiva del conocimiento es que existen unos saberes ancestrales, unos saberes tradicionales sumamente valiosos, pero estamos en una época donde el acelerón de la ciencia y la tecnología es tremendo. Y no nos negamos a eso. Es decir, para ponerlo con un ejemplo concreto, si entendemos que la preservación del agua y el uso eficiente del agua es clave para cualquier actividad ecológica, agrícola, cualquier actividad de la rural y para la supervivencia humana. Y mediante las tecnologías podemos encontrar mecanismos a través de los cuales es posible llegar a generar eficiencias en el consumo del agua, pues mal haríamos en negarnos a usarlas. Eh, es una cosa eso, pero en el tema del agua, típicamente mucha gente no cree, pero hay mucha gente que tiene el dominio de técnicas ancestrales, por ejemplo, para detectar en dónde hay aguas subterráneas y poder ubicar fuentes de agua. Eso suena un poco esotérico, pero existe y funciona. Y está muy bien. Pero luego si encontramos el agua, saber cómo, por ejemplo, controlar para que efectivamente el gasto y el consumo podamos hacerlo de manera adecuada, seguramente tiene que ver, por ejemplo, con temas, con soluciones ecológicas. ¿Sí? Sembrar plantas, hacer un manejo justamente de lo que son las fuentes de agua, los reservorios, los naceros. Pero al final también, por ejemplo, el consumo del agua que necesita una planta o un cultivo, si lo podemos llegar a controlar de manera eficaz mediante un dispositivo conectado a Internet, es una forma válida. ¿Cierto? Y por esa vía ni hablemos de lo que son herramientas de trabajo, de lo que son dispositivos de control, por ejemplo, monitoreo de plagas y ese tipo de cosas. Cosechas. ¿Sí? Hemos hablado también que pues, justamente el trabajo de la ruralidad es un trabajo rudo, o tradicionalmente rudo, y tratar de hacerlo más amable justamente pasa por incorporar tecnologías nuevas. Desde la perspectiva de los recursos, entonces, si hablamos de proyecto, como les decía, hablamos de gestionar, es decir, de entender que los recursos suelen ser escasos y son limitados, y que en esa medida entonces el proyecto es un instrumento, es una tecnología financiera, ¿sí? O de la economía o de la administración, pensada en cómo hacer, cómo alcanzar un objetivo de manera eficiente y además a un costo razonable. Eso mucho es un proyecto, ¿cierto? Es decir, cuando nos piden en un proyecto
no solo justificar, dar la teoría, sino, por ejemplo, estructurar un cronograma, un presupuesto y justificar, por ejemplo, unos gastos, pues lo que nos están planteando justamente tiene que ver con cómo ese concepto que se llama proyecto permite alcanzar objetivos. Y al mismo tiempo, si hablamos, por ejemplo, de objetivos que tienen relación con la resiliencia en el territorio, la disciplina de la gestión de proyectos, por ejemplo, incorpora la dimensión de la gestión del riesgo, es decir, cómo la ejecución de un proyecto se puede ver afectado, por ejemplo, por cambio climático. Y ahorita incluso en Colombia lo incorporaron como dentro de las normativas de estudios de impacto ambiental, se estableció por norma que debe incorporarse una dimensión asociada al cambio climático. Entonces, los proyectos han abordado esa problemática. La noción, por ejemplo, de la economía solidaria y entender cómo generamos valor, pero también cómo compartimos valor, es decir, cómo construimos artefactos, objetos, bienes que sean percibidos como valiosos. No necesariamente es plata, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de calidad de vida, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de mejor nutrición o de seguridad alimentaria, no estamos hablando de dinero, aunque eso se pueda llevar a dinero, sino estamos hablando de cosas que son valiosas. Y si hablamos de seguridad alimentaria, entonces no solo basta que se desarrolle el concepto, sino que alcance a muchas personas. Y pues por ahí también bioeconomía, biotecnología, biodiversidad. Y los proyectos agroecológicos, entonces, digamos, un poco por la dinámica en cómo se han ido configurando a lo largo del tiempo, han estado muy ligados a la acción colectiva. ¿Sí? Es decir, aunque hay unos ejercicios de resistencia, de procurar, si se quiere, ir contra el sistema o tratar de confrontar al sistema, pues justamente creo que es eso lo que llevó a decir, bueno, esto no es un problema individual, es decir, es complejo decir yo soy ecológico y soy agroecológico, pero yo solito en mi vereda, los demás no me importan. No sucede así. Es un actuar en red, es un actuar de estar conectados, no necesariamente por internet ni por Facebook, sino de entender que pues actuamos de manera colectiva. Y bueno, digamos que justamente ahí la imagen que venimos trabajando es un poco esa noción contraria en donde mucha gente a veces dice, quiero tener un proyecto ecológico, pero que alguien me done. Yo sé que el trabajo, por ejemplo, de donación en la inversión de impacto existe y es valiosa, pero per se el sistema es complicadísimo que alguien te diga te regalo una finca para que tú seas ecológico, ¿cierto? Es un tema que hay que construirlo, pero además no es la única manera de llegar allá. Lo mismo, pues, si alguien dice yo me quiero ir al campo, pero no quiero juntarme con los campesinos, pues tal vez convendría que reflexionara sobre si esa es la postura acertada. Ahora último, pues también con el auge del TikTok, del Facebook, del Twitter, de todas esas redes, entonces, que además nosotros también usamos, ¿no? Vemos mucho, digamos, como vendiendo la imagen yo incluso lo planteo como una suerte de caricatura en términos de el trabajo rural es fácil, el trabajo rural es incluso se desvirtúa mucho porque hay muchos conceptos equivocados, ¿no? Entonces también le toca a uno aprender cómo seleccionar qué contenidos, qué conocimientos son variables. Y la otra es que, pues, si bien pensamos en negocios, pues no pensamos en cualquier tipo de negocios, sino que entendemos que los negocios deben generar un balance de ese valor compartido y un balance de sostenibilidad entre lo financiero, lo ecológico, lo ambiental
y otras dimensiones. ¿Cuál sería el alcance de un proyecto agroecológico? Lo entendemos o lo podemos describir como algo que, primero que todo, sucede en la ruralidad o predominantemente en la ruralidad. Y ahí hay que incluso mirar que muchas veces la definición de qué es lo rural no es tan clara. Justamente para un trabajo de investigación que he venido desarrollando, veía cómo eh, como por ejemplo la noción de qué es rural es difusa, es decir, en algunos casos, por ejemplo, se decía que eh, la, 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 la definición de qué es una zona rural era las poblaciones que tenían menos de una determinada población y la colocaba, si no estoy mal, en el nivel como de los 40.000 habitantes. En otra hablaba como de 25.000 habitantes. Y uno dice, si alguno de ustedes vive en alguna población de ese tipo, ustedes mismos dirán, venga, será. O sea, cómo se ven, por ejemplo, en la cabecera municipal de una población, de un pueblo, eh, en el casco urbano de un municipio que tiene 25.000 habitantes y que el casco urbano perfectamente puede tener 10.000. ¿Se ven, ellos se sienten como población rural o ellos muchas veces se sienten como estamos en la zona urbana, en cambio la población, en cambio las veredas, en cambio las fincas es distinto? Entonces, por eso tampoco, digamos, establecer un límite, eh, decir que la agroecología solo sucede en la vereda y en la finca. Sucede en muchas poblaciones y la otra es que también hay un tema clave y es que los usuarios, los beneficiarios finales, los consumidores de los productos agroecológicos están, eh, por aquí tengo a mi gato haciendo barro, están ubicados en grandes núcleos urbanos. ¿Sí? Volvemos al tema de qué es, digamos, lo que hay en términos del mundo. Es decir, ya desde hace mucho tiempo la mayoría de la población del mundo está concentrada en grandes núcleos urbanos. Y son personas que necesitan las soluciones que se pueden generar desde lo rural. No se trata solo de pensar en el cultivo de agroquímicos, es decir, sin agroquímicos, perdón, no, sino integrar otras dimensiones. Por ejemplo, y aquí es donde entramos justamente en unas tensiones que son interesantísimas, ¿no? Entonces, si digamos, nos ligamos, por ejemplo, a las personas que tienen esa orientación hacia el veganismo o vegetarianismo, entonces dicen, no, la cría de vacas, de ganado vacuno no es ecológica. Claro, es una actividad que tiene problemas de impacto ambiental. La gran pregunta es, ¿no se puede transformar? Uno. Y dos, pues ya digamos la noción entre hábitos alimentarios, gustos. Entonces, creo que es parte del reto es justamente como aprender a dialogar entre todos. Temas como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, y justamente la FAO hace mucho énfasis en eso y nosotros, por ejemplo, decimos sí, la seguridad alimentaria sí, pero cuando empezamos a mirar la dimensión de lo que es las posibilidades que ofrece la agroecología, entonces también entran a jugar, por ejemplo, eh, factores asociados a, y escúchenme porque aquí justamente me escriben que el enlace de hoy, eh, es el enlace, es el mismo en todas las sesiones. Listo.
el tema de la ruralidad y la actividad agroecológica como una fuente de eh, materias primas para actividades industriales que tradicionalmente son contaminantes. Y una que últimamente estoy leyendo y me tiene realmente fascinado es, por ejemplo, todo el uso de fibras naturales y productos cultivados como sustituto de materias primas para la construcción que tienen un impacto ambiental tremendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el desarrollo de materiales de construcción a base de cáñamo, materiales de construcción a base de fibras vegetales, una serie de cosas que, y como mencioné, pues, o sea, para construir una edificación, el primer paso ya no es en excavar la tierra para hacer las bases, sino cultivar las plantas que serán la materia prima para que esa edificación pueda existir. Y bueno, esto no es novedoso, es decir, existe la madera, existe el aguado, el bambú y ese tipo de cosas, pero no solo se limita a eso, no que pueden haber otras opciones. Y pues algo que también es como una noción bonita que creo que la FAO aporta en sus definiciones y es que define la agroecología como ciencia, práctica y movimiento. Es decir, no solo es conocimiento, es un conocimiento que se aplica, pero a la final también es conocimiento que se aplica en una acción colectiva que busca, pues, no solo, digamos, romper un poquito incluso las lógicas individualistas y decir cómo logramos entre todos resolver esos problemas. Bueno, para entender la financiación y poder hablar de financiación implica, como decíamos hace un momento, acercarnos al concepto de valor y en esa medida las ciencias financieras, su foco de trabajo es cómo gestionar y controlar y incrementar el valor financiero de un bien. Por tanto, hay que empezar a hablar de valor. Eh, con la salvedad que ya les hice, y es que valor no se limita única y exclusivamente a dinero. La economía no se limita únicamente a estudiar el dinero, sino en general a estudiar lo que se como recursos escasos. Entonces, ¿cómo genera valor un proyecto agroecológico? Y es que seguramente los que ya vienen trabajando me podrán apartar aquí eh, más ideas. Pero si entendemos primero que las actividades para la producción de bienes y servicios se encadenan, es decir, típicamente tenemos un conjunto de actividades centradas, por ejemplo, en lo que son los insumos y los medios de producción, pensemos la tierra, los insumos, los abonos, eventualmente podrían ir también máquinas y ese tipo de cosas. Y que hay otras actividades orientadas a lo que pues, tradicionalmente conoceríamos como la agricultura, ¿no? La producción primaria. Hay algunas actividades orientadas a la transformación industrial y unas actividades orientadas a la comercialización, es decir, a la puesta de ese valor generado al alcance de un usuario o de un consumidor. Es una manera de entender un sistema productivo, como lo decíamos hace un momento. Es una manera que además se ha considerado asertiva, es decir, si yo puedo mapear lo que sucede a lo largo de esa cadena, puedo identificar cuáles son las actividades necesarias, pero además algo muy importante es que puedo identificar en dónde es que hay justamente unos incrementos asociados al valor. La queja tradicional del habitante de la ruralidad, del trabajador agrícola,
respecto de que los intermediarios ganan más, es una queja legítima en muchos casos y que es un sistema injusto, pero hay que entenderla, por ejemplo, en el que la persona del común en una ciudad, si quiere abastecerse de los alimentos que requiere, va a un supermercado, a una tienda, a una plaza de mercado, porque allá consigue todos los productos que necesita. Mientras que el agricultor en su finca produce un número limitado de esos productos que el usuario final necesita. Comúnmente, la agroecología hace un avance a que ojalá haya más diversificación, pero aún así, ¿sí? Es decir, en una finca que se produce café, muchas veces hay frutales, hay plátanos, se pueden tener algunos animales de cría, gallinas, está bien, pero en una finca que se produce café en una montaña de Colombia no se produce arroz. Si está sembrado de café, probablemente es muy complicado sembrar eh, frijol o maíz, dependiendo de la densidad de cultivo. Y, por ejemplo, el sombrío y ese tipo de cosas. Entonces, el usuario necesita, y además, incluso con la vida moderna, pues el usuario no consume maíz, consume harina para hacer arepas. ¿Sí? Bueno, algunos compran mazorcas o compran maíz dulce traído de otro país en un tajo. Pero sí, de mucho de eso. No compramos granos de trigo, compramos raviolis, pastas, harina de trigo. Es un tema justamente de cómo está estructurada la naturaleza del mercado para atender las necesidades alimentarias en los núcleos urbanos. ¿Sí? La gente compra pan y muchas veces ya no pan de panadería pequeña, sino el pan de molde que venden en el supermercado. Entonces, eso opera y claramente, pues en ese ejercicio de transformar o de integrar la oferta y la demanda para poner al alcance de quien necesita comprar su mercado los bienes que necesita, pero entonces hay una agregación de valor que tiene que ver con información, distribución, logística, y pues obviamente también hay un incremento del costo financiero que se traduce en mayores precios para quien consume. Ahora, ¿cómo entonces se genera valor? Y aquí tenemos una lista de cómo la agroecología es eficaz generando valor en cada uno de sus eslabones. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el hecho de no tener que salir a comprar, y en esto pues el agronegocio tradicional fue muy eficaz en crear unas dependencias, por ejemplo, de ciertas moléculas o de ciertos insumos. Y el hecho de no comprar esos insumos, sino producirlos en la misma finca, además del autoabastecimiento, por ejemplo, tiene un efecto poderosísimo en lo que se conoce como la huella de carbono, es decir, la cantidad de kilómetros que viaja un material para llegar al destino donde se requiere. Cuando hablamos, por ejemplo, de abonos en un país como Colombia, seguramente en Latinoamérica es muy similar. Muchos de los abonos que llegan al país vienen de China, de Rusia, de Ucrania, de países que tienen capacidades desarrolladas para producir esos o tienen actividades mineras o petroleras para producir esos abonos. Es decir, que un bulto de urea o de abono que se pone en un cultivo de café en Colombia puede estar a 1000 kilómetros de la costa y ese bulto de abono viajó 15.000, 20.000 kilómetros, 12.000 kilómetros por barco y probablemente otros tantos allá en el territorio. Es decir, estamos hablando de un bien que viajó 20.000 kilómetros para ir del origen al destino. Y en esos 20.000 kilómetros consumió combustible, consumió energía y ya.
la sostenibilidad del planeta. Entonces, es justamente la perspectiva de la agroecología, es cómo impacta positivamente eso al mitigar esas necesidades de mover materiales. Y algo muy importante también, y es que el efecto financiero que tiene que ver con la regeneración o la preservación. Pues también las posibilidades de muchos territorios que ya tierras degradadas por actividades agrícolas intensivas. No se produce nada, o en algunos casos las condiciones climáticas ya no permiten producir. Es un tema, por ejemplo, que pasa mucho, por fortuna no tanto en Colombia ni en Latinoamérica, pero por ejemplo en España hoy por hoy es un tema crítico en muchos países de Europa. Lograr rehabilitar esos terrenos, pues obviamente es valioso. Cuando hablamos de la producción, entonces, ¿dónde se genera valor? En el hecho de tener alimentos que sean con características nutricionales más favorables. Pues, tener alimentos que nutran mejor, alimentos que brinden experiencia. La diferencia entre una fruta del agronegocio que no huele a nada, no sabe a nada, y una fruta que tiene aromas, sabores, colores, y se potencia en sus usos justamente por esos atributos, pues es también valioso. Lo que mencionaba, por ejemplo, en la industria, los productos sustitutos sostenibles, y que de a poco también va ganando espacio, es decir, por ejemplo, el uso de empaques biodegradables, ¿sí? En sustitución de empaques derivados del petróleo, empaques elaborados con materiales derivados del petróleo. La perspectiva de esa rehabilitación económica regional, es decir, encontrar posibilidades para que la economía rural subsista en territorios donde, como diríamos en Colombia, es un moridero, ¿no? Es decir, hay regiones del mundo que se han convertido en sitios donde nadie quiere ir, donde nadie quiere vivir, y la posibilidad de desarrollar actividades económicas que sean sostenibles, pues es como esa mirada de decir, oiga, sí se puede. Y pues de nuevo también un poco la perspectiva de si producimos y logramos que nuestro entorno sea el que consuma nuestros productos, pues estamos también impactando eso, ¿sí? Entonces aquí cambiamos el ejemplo del abono que viene de Rusia a Colombia, o a Ecuador, o a México. Lo podemos cambiar, por ejemplo, por la leche que, siendo producida en un mismo municipio, es distribuida y consumida en el mismo municipio, es decir, que en un entorno de 20 kilómetros o 30 kilómetros o 50 kilómetros por mucho, los productores de leche, de huevos, de productos de consumo diario, encuentran consumidores y atienden esa necesidad. Cuando en vez de que la gente tenga que ir a un supermercado y comprar la leche que viajó 500 kilómetros o los huevos que viajaron otros 500 kilómetros para llegar a su destino. Entonces ahí también estamos generando una eficiencia que es valiosa. Cuando hablamos de la transformación, entonces se incorporan nociones como la ventana de mercado, y es que pues, típicamente si los productos de cosecha, ¿no? Cuando se viene la cosecha de mangos en muchos pueblos de Colombia, todo se pierde porque, pues como todo el mundo tiene mango al mismo tiempo, el precio se baja, pero además, pues el precio se baja, no amerita, digamos, financieramente no da el costo para recolectarlo, o no hay cliente porque se satura el mercado, ¿sí? Todo el mundo tiene mangos, todo el mundo produce mangos, nadie compra mangos. Si se logra transformar, entonces esas ventanas de mercado se amplían, se ajustan. Un mango o un producto, una fruta fresca puede durar en un supermercado 2, 3 semanas. Una conserva de fruta puede durar 6 meses, un año, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a mirar. También hay unos temas asociados a la sofisticación, es decir, que pasamos de productos no procesados a productos que pueden ser extractos, aceites, fitoterapéuticos, productos medicinales, productos que tienen contribución a la alimentación funcional, nutracéuticos. Las materias primas, entonces, también incorporadas en esos ciclos ecológicos, que era lo que les mencionaba ahora, es decir,
Para construir una edificación, el primer paso probablemente sea sembrar las plantas con las cuales vamos a construir la edificación. Cambia el panorama, pero pues en vez de obtener materiales de la minería con un impacto ambiental negativo, iniciamos la construcción de la edificación con un impacto ambiental positivo porque las plantas que se sembraron generaron oxígeno y capturaron carbono de la atmósfera. Y pues obviamente hay también todo lo que tiene que ver con las posibilidades de generar eficiencias ambientales logísticas. En el eslabón de la comercialización, entonces, pues, si la agroecología es colectiva, entonces pues es muy importante construir no solo comunidades de productores, sino también de consumidores. Es decir, cómo efectivamente uno logra enganchar a la gente que consume los productos para que sea parte de los proyectos. De alguna manera, ¿sí? Que esté conectado con eso. Que no sea indiferente a decir, como no hay el producto ecológico, compro el tradicional, sino que defienda justamente como consumidor el, el trabajo que se hace en nosotros en la ONU hacia atrás. Muy importante, por ejemplo, el trabajo de algunos canales especializados. Lo mencionábamos en alguna sesión anterior de cómo, por ejemplo, en Alemania los supermercados ecológicos están muy desarrollados. Es decir, hay ya toda una estructura de comercialización asociada a eso. Pero, pues eso segrega, ¿sí? El gran reto es llegar con el producto ecológico a los canales o a los, de manera que el usuario del común lo pueda consumir. O llegar, por ejemplo, a través de los programas de alimentación escolar, o llegar, digamos, a través de mecanismos que permitan que ese valor agroecológico llegue efectivamente a las poblaciones que lo requieren, que son todo el mundo. ¿Sí? Temas como la construcción de marcas colectivas, temas como por ejemplo las denominaciones de origen protegida, la mercadeo territorial, temas como, muy importante porque por ejemplo el mercado de exportación, las exigencias de los mercados de exportación suelen ser homólogas de lo que la agroecología se plantea como propósito y buenas prácticas. Es decir, si uno incorpora prácticas ecológicas, muy probablemente logre tener un producto que cumple con lo que exigen los mercados de exportación en temas sanitarios, sobre todo el tema sanitario, y el no uso de determinados insumos contaminantes o que se han determinado que son nocivos para la salud. Y ahí también encontramos valor. Ahora, las cadenas productivas típicamente tienen esos 4 eslabones que les mencionaba, pero también dentro de una cadena productiva hay lo que se conoce como servicios de soporte, servicios conexos, está la investigación y desarrollo, y además están los temas, por ejemplo, de servicios financieros. Podrían existir otros más. Es decir, son actividades que no hacen parte del núcleo central de la actividad productiva, pero son necesarios. ¿Sí? En cualquier industria, piensen ustedes las empresas que hacen outsourcing de talento humano para las empresas. Es decir, son empresas que se enfocan en gestionar el talento de las personas que otras empresas necesitan. Ahora, la gran pregunta es por qué, por ejemplo, en la ruralidad no se puede pensar en outsourcing de trabajadores rurales, por ejemplo, para atender los picos de producción en las cosechas, para asegurar, por ejemplo, que los trabajadores rurales tengan su seguridad social y ese tipo de cosas. Si pensamos en negocios, pues hay que cumplir con la legalidad, los impuestos, atenderles. Hoy por hoy en Colombia y supongo que en otros países, ¿cómo no? Tengo evidencia que en otros países con diferentes matices, pero se están creando normativas específicas para las zonas rurales o para los proyectos que tienen lugar en las zonas rurales. Y ahí uno necesita abogados que sepan del tema o gente que sea en clave entendiendo esos procedimientos
y pueda, por ejemplo, brindarme servicios para que mientras yo me dedico a cultivar la tierra, mi organización pueda atender o captar esas oportunidades. Hay mucho trabajo en entender cómo nos organizamos, eso no está escrito, o sea, hay mucha posibilidad de innovar. Y hay algo clave y es que también la agroecología se reconoce a sí misma como un espacio de participación política y de diálogo interinstitucional o institucional. Participación política que no tiene que ver con política electoral, necesariamente, ¿sí? Es decir, no la descarto. Pero lo que sí tiene que ver es que, pues, si hablamos de acción colectiva, si hablamos de que en el presupuesto de un municipio hay que pensar en cómo el presupuesto del municipio puede destinarse para preservar un corredor ecológico, pues los interesados en ese tema son los ecólogos, los que están metidos en el cuento de la ecología y no pueden esperar a ver la buena voluntad, sino que se reconocen como actores políticos que dicen, para que esto funcione también necesitamos que las decisiones del Estado sean consistentes con los propósitos que estamos planteando. De otra parte, entonces también está todo lo que puede, digamos, como generarse de manera conexa, que hace parte finalmente de los negocios agroecológicos. Dime, Esmeralda, antes de que siga. Esmeralda levantó la mano. Me interrumpes Eh, Dale. buenas tardes. Está muy interesante el tema, pero el sonido está demasiado bajo y me queda como casi imposible escuchar. Por si de pronto revisa el audio en volumen, le agradecería mucho. Que pase un buen Claro que sí, día. claro que sí, gracias. Listo. Decía entonces que los servicios conexos que al final son otros servicios de actividades que se configuran como entre las posibilidades de la agroecología. Turismo ecológico, claro. ¿Dónde vamos a hacer turismo ecológico? Pues en territorios que sean ambientalmente sostenibles. Vivienda compartida, el co-living, los servicios orientados a los adultos mayores que tienen mucho que ver con eso. La bioconstrucción, es decir, si tenemos una finca ecológica, ¿cómo vamos a construir las edificaciones de esa finca ecológica? Pues muy probablemente apelando a prácticas y técnicas que también sean consistentes con esa forma de actuar. Las posibilidades de brindar educación de diversa índole, educación formal, informal, las acciones de innovación social, es decir, cómo nos organizamos para lograr transformaciones. Acceder, por ejemplo, a maquinaria en mecanismos compartidos, ¿no? O sea, hoy por ende, los drones para las aplicaciones en la agricultura son una cosa poderosísima, pero son costosos. Ahora la gran pregunta es, ¿cada agricultor necesita un dron? No, lo mismo, no necesitan un tractor a menos que sea una finca grande, pero pueden tener mecanismos eso. Y por ejemplo, negocios como la apicultura, en donde el modelo típicamente es en red, es decir, no es que una persona únicamente tiene actividad apícola en su propio predio, sino que normalmente lo distribuyen a través de diferentes personas que conviven en un mismo territorio. Y los temas asociados a la investigación y la gestión del conocimiento, entonces, por ejemplo, pues, todo esto mueve unos volúmenes de información tremendos, entonces, ¿quién gestiona eso? La noción, por ejemplo, de los sistemas participativos de garantía, es decir, aquellos mecanismos a través de los cuales se puede asegurar que la calidad de los productos que se obtiene es buena y se puede autogestionar por las comunidades. Pero pues lo mismo, necesita quien lo organice. Que hay cosas que pueden ser novedosas, pero todavía no sabemos si funcionan. El prototipado de diversas facetas de prototipado, de productos, de cultivos. ¿Alguien levantó la mano? Eh,
La transferencia de tecnología, la adopción de tecnologías de información, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, entonces todos esos son, y todo eso agrega valor, ¿cierto? Es decir, todo eso a la final lo que hace es que seamos más eficientes, más eficaces, probablemente y ojalá más rentables, o que logremos alcanzar estándares de calidad que nos permitan acceder a mercados de determinada manera. Y la otra es que tiene que ver con que, pues, en la medida en que logramos ser sostenibles, pues existen otros mecanismos de financiación complementarios a la actividad central del negocio. Verbo y gracia, pago por servicios ambientales, que ya pues, se ha ido viendo, es decir, dineros desde el Estado o desde fondos multilaterales como los bonos de carbono o las entes que financian a nivel global, que dicen, bueno, aquí hay gente que está haciendo cosas interesantes, pero que además está ayudando al planeta, podemos subvencionarlos, financiarlos, apalancarlos financieramente. Pero pues si usted le pregunta a una persona en su finca o a un campesino, incluso un profesional, pues probablemente no tiene ni idea, a menos que sea alguien especializado en eso. Y las innovaciones, por ejemplo, en temas como la tokenización, los criptomonedas y todo ese tipo de cosas que no son ajenas a todo este movimiento. ¿Cierto? Entonces, todo eso también son formas de generar valor desde la perspectiva de los servicios que no son en sentido estricto sembrar el tomate o en sentido estricto criar la vaquita o en sentido estricto sembrar la mata de café, ¿cierto? Sino que tienen que ver con servicios que complementan las actividades de la cadena productiva. Y en esas dimensiones, entonces, pues típicamente, ¿qué problemas hay? Pues el primero, más común, es, por ejemplo, lo que significa el acceso a capital de trabajo. Y a un capital de trabajo, y además en una dimensión que permita unas economías de escala. Porque en esto, pues, digamos, podemos asumir postura crítica. Por ejemplo, se inventaron hace un tiempo los microcréditos. Y los microcréditos tienen unas altísimas tasas de interés. Dicen que es que porque es personas, la población rural entonces no está bancarizada y es altísimo riesgo, entonces toca cobrarles unos intereses carísimos y además en unos montos que son muy pequeños para cualquier actividad de una escala razonable. En Colombia, pues hablemos de el orden de $1.000 o menos, $500 le prestan a un campesino y pues con eso se compra 10 gallinas. Sí, está bien, pero eso no genera la, las escalas que se requieren. Y pues las alternativas desde la perspectiva financiera están justamente en entender estas dimensiones integrales que les mostraba ahora. Es decir, si yo entiendo la cadena de valor, tanto del núcleo central como de los servicios conexos, entonces yo puedo decir, oiga, no, es que mi negocio no es solo sembrar tomates para vender tomates, o mi negocio no es solo tener una vaquita para vender leche y queso, sino que yo puedo, articulado con otras personas o en una escala que es la escala que se requiere para muchos negocios, efectivamente decir, bueno, esto yo puedo generar valor de diversas maneras. Y tener diversas fuentes de ingreso y además hacer una planeación que justamente me permita lograr ser eficiente en esa generación de valor. Que es clave, pues, por ejemplo, no depender de un solo negocio, ¿sí? Porque yo solo siembro mangos y entonces espero la cosecha de una vez al año o 2 veces al año de los mangos y justo cuando hay cosecha los precios se bajan. Es grave. ¿Sí? Y cambian el producto, mangos, cafés, en fin. Pues si esa lógica opera, pues la gente difícilmente va a lograr ser rentable. Y muy importante entender cómo se mueve el flujo de recursos a lo largo de una actividad. Me explico. Ya, hace unos años veía, no lo volví a ver, pero por ejemplo en España estaban trabajando un tema de titularizar con bonos los bosques que se sembraban nuevos.
y le hacían todo el cálculo de cuánto crecía el árbol año a año hasta el momento en que podía ser aprovechada la madera y cómo eso iba incrementando el valor de ese bosque en función de ese incremento en la biomasa del árbol y entonces a la final pues el balance financiero daba. Es sofisticado, pero eso, digamos, aterrizado a cualquier proyecto se puede hacer para entender justamente cómo el agronegocio o el negocio agroecológico no tiene que depender únicamente de la venta o comercialización de un producto en específico. Dentro de la dimensión de lo que es la agricultura en sentido estricto, entonces entender, por ejemplo, y algo muy importante es que en casi cualquier negocio, más importante que las proyecciones financieras que dicen que es rentable, es aguantar la caña, como diríamos coloquialmente, es decir, tener el flujo de caja que me permita llegar al final. Sí, si yo tengo cría de cerdos y los cerdos los crío en un horizonte de 6 meses, pero no tengo dinero sino para darles comida hasta el mes 3, voy a perder. ¿Sí? Si yo tengo un cultivo y no lo logro sostener con lo que requiere el cultivo hasta que se pueda cosechar, voy a perder. ¿Sí? Entonces, el flujo de caja es mucho más importante que, que incluso, pues obviamente, las fluctuaciones de precio y ese tipo de cosas, la productividad es importante, pero casi que todo lo que asegura que las cosas funcionen es tener flujo de caja. Y hay algunas actividades agrícolas que tienen virtudes, verbo y gracia. La vaca lechera o las gallinas ponedoras de huevos generan recursos diarios. Todos los días la vaca produce leche el 1 de enero y el Viernes Santo. ¿Sí? Ella no reconoce fiestas religiosas, no reconoce festivos. Ella todos los días produce leche, la gallina igual. Entonces, es un tema que es muy interesante porque todos los días puede haber una fuente generadora de recursos. Las hortalizas, los cereales, las curcubitáceas, o sea, los pepinos, las sandías, las calabazas, tienen, por ejemplo, un horizonte de generación de ingresos entre 1 y 12 meses. La cría de animales puede variar, pero típicamente puede estar entre los 2 y los 24 meses. Generadores de ahorro, por ejemplo, todas las leguminosas fijan nitrógeno en el suelo y con eso me estoy ahorrando plata en fertilizantes. Es decir, que un mecanismo de adecuación de tierras es sembrar frijoles. Y para cosechar frijoles, ojalá, pero muchas veces, aún sin cosechar frijoles, con el hecho de fijar nitrógeno en el suelo, mejoro el suelo y puedo, por ejemplo, mejorar un cultivo de café, un potrero. ¿Mm? Entonces, ahí es una forma de ahorrar dinero. ¿Sí? Obviamente, lo ideal es tener los dos resultados, una buena cosecha de frijoles. Y las aromáticas como mecanismos de control de plagas. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tienen que ser cultivos de gran escala, pero en la actividad agroecológica todas las plantas y la alelopatía es clave para justamente no gastar dinero en ir a comprar el veneno o el plaguicida o el fungicida. Y pues obviamente los mecanismos que generan rentas, por ejemplo, de largo plazo, como los productos, los, los cultivos perdurables como café, cacao, cítricos, los maderables, los productos no maderables como los taninos, las flores, las cortezas de árboles y cosas. Y en este caso, lo que podemos decir es que pues, los modelos agroecológicos han incluso mostrado tener unos balances financieros más positivos. Que las prácticas agroecológicas son como muy eficaces en cuidar el presupuesto y en, digamos, mejorar el flujo de caja y la eficiencia financiera. Eso no lo digo yo. Lo decía una empresa pues, que tenía interés en el tema, pero con datos mostraba cómo, por ejemplo, en el mediano largo plazo, la productividad y la calidad de los productos que se logran hacen
que un cultivo agroecológico sea más rentable que un cultivo tradicional. Entonces, ese es un punto. Ya lo veíamos, entonces, por ejemplo, los temas asociados a la transformación y que pues, si todo el mundo tiene el mismo producto, entonces los precios se bajan y todos pierden. Pero si tenemos conservas, deshidratados, fermentados, vinagres, vinos, lácteos, embutidos, cárnicos, pues son posibilidades de convertir esos productos frescos en productos que sean por sí mismos más perdurables o pues con cadenas de frío, con mecanismos complementarios, pero que puedan ampliar esa ventana de oportunidad en el mercado. En el otro extremo está también no solo la noción del precio de venta, un poco la perspectiva del mercado, sino por ejemplo los temas asociados a los costos laborales. ¿Sí? Entonces, tengo una cosecha gigante y no tengo trabajadores, pues es que si tuvieras mecanismos de remuneración diferente, si eventualmente no estuvieras en la expectativa de conseguir trabajadores solo para la cosecha, y pudiera retener el capital humano. Esto es teoría, si hay alguna persona de psicología o de gestión de talento humano me contradice, pero eso es lo que hacen las empresas. ¿Sí? Pues, las empresas de comercio todas necesitan más trabajadores en el fin de año, pero pues muchas de ellas procuran retenerlo porque pues, es más costoso salir a buscar trabajadores cuando no los hay que, que mantenerlos, aunque muchos empresarios dirán que no es cierto, pero en la práctica eso también es claro. Y también se ha mostrado como pues esquemas de remuneración alternativos pueden ser más atractivos y justamente atacar esa problemática. Si yo tengo un cultivo que tiene una cosecha gigante y no tengo trabajadores que la recolecten, pues a la final voy a perder todo. ¿Sí? Entonces, eso es. ¿Qué me permite justamente modular el efecto de la oferta y la demanda? Atacar las ventajas que tienen los intermediarios y mitigar riesgos. Y pues en la perspectiva de la comercialización, entonces todas las redes de consumo, es decir, si yo me aseguro la venta antes de sembrar, o si yo me logro asegurar mediante, por ejemplo, una red de consumidores en un circuito corto, que la gente me compre mis productos, que la gente efectivamente compre lo que yo produzco, eh, pues eso es sumamente eficaz. Y por esa vía, entonces, pues es que han existido nociones como los mercados campesinos y esos esquemas que, diría yo, todavía son anecdóticos. El reto es para pasar a una escala más grande para que efectivamente el sistema funcione. Y puede sonar un poco idílico y como Ramiro es un idealista, sí, pero es que se puede. Y muchos espacios han mostrado que efectivamente es posible construir esas redes de consumo, esos mecanismos de vinculación entre consumidores y productores para que la cosa funcione. Y de hecho, existen de diversas maneras. En los Estados Unidos existe como una política pública que se llama seguridad alimentaria y allá el Estado le asegura al cultivador que le compra todo y le compra a un precio que de sobra le genera ganancia. Una política de Estado que asegura que el país no se quede sin comida. Por eso tienen unos excedentes tremendos para exportarlos al mundo, porque producen mucho más de lo que incluso consumen. No es la manera, y bueno, eso lo puede hacer el que tiene mucho dinero cuando es un país grande, pero los países más pobres no pueden hacer eso. Digamos, aquí toca es mirar cómo nos apalancamos entre usuarios, consumidores y entre gente del común y entre instituciones y organizaciones para llegar allá a lograr ese equilibrio. Ahora, ese equilibrio nunca va a ser perfecto, es decir, nunca vamos a llegar pues, a producir exactamente la cantidad que se necesita y a tener todo vendido. Pero es muy distinto en cualquier actividad comercial arrancar uno, por ejemplo, que también lo hacen las exportadoras de frutas. Desde que
la persona está sembrando, le está diciendo, yo le compro y le compro a un X precio, o en un rango de precio. Es decir, yo ya tengo una noción de cómo me puede ir. Yo lo que necesito es llegar a un nivel de productividad y calidad que cierre el ciclo. Eh, Eso es muy distinto al que tenga uno una cosecha de un producto y a mirar a ver quién se la compra. Eso no, eso es pues el drama de la gran mayoría de agricultores en Colombia, que lo conozco, pero también en otros lugares del mundo. ¿Cómo funciona entonces un poco los ciclos de financiación? Y aquí hago una comparación entre y lo he dicho para los que llegan, es que mucho de este trabajo tiene que ver en el ejercicio que nosotros hacemos en Regreso al Campo de traer el aprendizaje de las startups, de los emprendimientos digitales a los emprendimientos agroecológicos. No casan directo, pero sí hay algunos elementos que pueden ser comunes. Por un lado, digamos, el desarrollo conceptual, el pensar el negocio, el modelar el negocio, el tratar de identificar cómo puede funcionar, implica unos recursos, implica arriesgar, eh, implica hacer unos experimentos en unas fases iniciales que también tienen un costo. Algunos de esos experimentos pueden generar ingresos, pero por ejemplo en las startups los experimentos todos son a fondo perdido, es decir, allá, eso es plata perdida la que si no se logra tener una solución, finalmente pues todo lo que se hace, por ejemplo, en el emprendimiento digital, alguien termina perdiendo. Eso. Pero en ambos dinámicas, pues más o menos opera lo mismo. Yo tengo una finca y aquí podría sembrar. Pasar del podría a tener la certeza, pues implica un esfuerzo de entender un poco estudios de suelos, dinámica ecológica del territorio, mirar un poco cómo se comporta, qué hay, cómo está, y muchas veces no se arranca de cero, un tema clave, es decir, muchas veces ya hay algunos activos, hay una finca abandonada, hay un proyecto fallido. En el mundo de las startups, típicamente lo que hacen es conseguir el conocimiento y la plata para pegarle unos acelerones tremendos a los proyectos. Es decir, la lógica de las startups es, yo tengo un concepto de negocio interesante, voy validando, funciona, conseguí 20 usuarios, 30 usuarios, 500 usuarios, cuando tengo 1000 usuarios, entonces me lanzo a ver qué fondo de inversión me pone miles de dólares o hasta millones de dólares para pasar de 1000 usuarios a 10.000 usuarios, a 50.000 usuarios y escalar a altísima velocidad. En el tema agroecológico no funciona. Primero, porque aquí hay algo muy importante y es que necesitamos convicción. Es decir, los proyectos agroecológicos no son para, para gente que solo está buscando rentabilidad. Si no son para gente que en determinado momento dice, ay, pero eso como que no está tan buen negocio, entonces ¿sabe qué? Ya no seamos tan ecologistas. No funciona así. Entonces, el conocimiento es importante, pero la cultura como punto de partida. Muchas veces plata no hay, además que es una de esas realidades. Pero en cambio, uno tratar de construir agroecología sin convicción, no diría yo, no hay manera. En el mundo de las startups sí pasa, es decir, hay gente que solo ve números, gané o perdí, y si perdí, me voy para otro lado y coloco otra inversión. Y en el tema de algo que típicamente los proyectos agroecológicos no incorporan, pero que sí es muy importante si yo hablo con inversionistas, es decir, si yo pretendo atraer inversionistas a mi proyecto, hay un concepto que en las startups sí se usa, que es la salida del inversionista. Es decir, el inversionista sabe que un día pone dinero y que un día va a salir de esa empresa, de esa inversión,
tratando de recuperar su ganancia, lo que invirtió y ojalá muchas ganancias. Si yo me relaciono con inversionistas, normalmente necesito ofrecerle eso a la gente. ¿Sí? No puedo pensar que todos los inversionistas van a durar hasta que la muerte nos separe con ellos. No pasa. Y es para analizarlo porque justamente es donde yo puedo encontrar un mecanismo para decirle a alguien, ok, ponga unos recursos, financie, pero si a la final, a la vuelta de unos años, quiere vender, pues tenemos pactado cómo efectivamente eso va a suceder. ¿Sí? Y eso es como esos conceptos que son clave y por eso ese punto de encuentro entre startups y proyectos agroecológicos nos ha ido mirando y diciéndole, bueno, y cómo efectivamente se genera valor. Y cómo efectivamente el que invierte puede tener una expectativa que no solo contribuyó con la ecología y con un mejor planeta y un mejor mundo y a recuperar la economía rural, sino que a la final, si alguien simple y sencillamente puso recursos esperando ganar, tener un retorno, lo puede hacer. Con balance, pero lo puede hacer. Otra dimensión de la financiación, entonces, es los grandes fondos. Esta mañana estaba mirando, por ejemplo, y lo traje, me pareció clave, es un tema que están haciendo 900 hectáreas en la desembocadura del Amazonas, en la isla Marajón, la desembocadura del Amazonas, con un montón de organizaciones, fondos, una millonada. Y pues lo interesante es que está sucediendo, es decir, ¿cómo accedemos allá? Si me preguntan exactamente, no tengo, digamos, el detalle de cómo llegar allá, pero yo sí sé que está sucediendo. Y en la medida en que eso está sucediendo, pues también hay unas oportunidades interesantes. Ahora, estas oportunidades le llegan a mucha gente, pero típicamente quien puede aprovecharlas es quien tiene cierto grado de madurez. Es decir, me preguntan, no, nosotros no tomamos asistencia. El registro es libre, no, o sea, no tomamos un registro de asistencia para la persona que pregunta. Sí compartimos en las memorias y eso. En la página de Regreso al Campo pueden acceder a las memorias. Y si tienen a bien, pueden generar su correo electrónico en el chat por si alguna cosa que requieran alguna comunicación y los podemos agregar. Y entonces esto está sucediendo, es decir, hay fondos interesantes ahí, eso, pero pues obviamente también el tema de ganar madurez, ¿sí? La noción de que alguien va a llegar a venir aquí, me va a dar recursos y me va a financiar mi proyecto, eso no existe. O difícilmente sucede. La lógica de comunidades organizadas que se juntan, que muestran una trayectoria, que van avanzando con lo que tienen y que pueden ir y mostrarle a una organización como el Fondo Multilateral que con lo poco que tienen han logrado, pero que si hubiera una financiación podrían lograr más, eso sí sucede. ¿Sí? Y eso es un punto clave. De temas ahí, digamos, como tipsitos claves. En el mundo de las startups, en el mundo del emprendimiento digital, se habla de 3 Fs. Aquí incluso yo coloqué 4 y son en realidad 5. Las 3 Fs del mundo del emprendimiento digital son la familia, los amigos y los tontos. Así lo definen. Es la gente que suele invertir en proyectos cuando inician. Es decir, los que lo conocen a uno, los que le creen a uno de manera fraternal, o aquellos que apuestan por un proyecto cuando no hay ninguna evidencia que va a funcionar. Eso está documentado. Ahora, hay otras 2 Fs en el idioma inglés que pueden ser claves para el ejercicio agroecológico. Por un lado, el acceso libre. Es decir, aprender que hay conocimiento de acceso libre. Yo puedo acceder a montones de materiales asociados a prácticas ecológicas de cultivo, en Colombia generados por instituciones como Agrosavia. En los otros países existen los institutos de investigación agrícola, montones de videos, de buenos videos.
literatura científica, o sea, esto es clave, y insisto porque finalmente también ahí es donde está como mucho de la transición, es decir, si yo no tengo ni idea, pero quiero aprender, puedo encontrar fuentes de información buenas y mecanismos para aprender. No será todo, pero es mucho ganancia. Y la otra son las experiencias fallidas, y es que, pues de alguna manera, el hecho de que en el mundo existan, y cada rato se ve, yo durante 20 años cultivé así y me quebré. Bueno, y entonces pues opté por lo ecológico y ahora me va mejor. Yo crié ganado de esta manera y ahora lo tengo de esta otra y me está yendo mejor. Si ustedes miran los videos de la organización HOPE, H-O-P, por ahí en el grupo de WhatsApp les compartí eh, esa información. Ustedes pueden ver cómo justamente ellos están trabajando, que ya les mostré, 3.000 hectáreas de transformación en España, justamente de zonas donde ya es imposible cultivar y las están volviendo a regenerar para que haya posibilidades económicas en esa zona. Entonces, pues, eh, y pues es que la experiencia fallida tiene muchas connotaciones, entre otras una, y es que no tanto en Latinoamérica, por fortuna, pero por ejemplo en España, en zonas como Galicia, hay montones de tierras que arriendan a costos muy económicos o que se venden a costos muy económicos porque no hay quien las trabaje. ¿Sí? Entonces, eso. Un tema clave es que es muy difícil encontrar quien le financie prototipos. Es decir, típicamente los inversionistas o quien financia se acerca a cosas que se sabe que funcionan. Si usted le dice a alguien, no, que vamos a explorar el mercado de las fibras de cáñamo para la construcción, a pesar de que ya hay empresas o una empresa que lo está haciendo en Europa, pues eso todavía tiene un nivel de incertidumbre grande. Y es difícil encontrar financiación para eso. Pero si uno logra mostrar que un prototipo funciona, ok, bueno, va mejorando. Pero que le digan, no, financieme a ver si funciona. No, el inversionista necesita ver tasa interna de retorno, valor presente neutro y indicadores financieros que le digan que eso efectivamente es, pero además por eso prefieren cacao, café, papa, maíz, cítricos, que explorar, por ejemplo, la producción de determinada planta exótica que puede tener la cura de una enfermedad, pero dicen eso es demasiado riesgo. ¿Sí? Entonces, es clave y hay puntos como trabajar muy importantes ahí los programas de los gobiernos porque pueden también ayudar a financiar eso. Y algo muy importante es que si tenemos socios que trabajan en los proyectos agroecológicos, socios que ponen la tierra, socios que ponen el conocimiento, socios que son consumidores de los productos agroecológicos, o sea, hay muchas categorías de socios y pues necesitamos generar esquemas de gobernanza donde todos se vean reconocidos, ¿cierto? Es decir, a la final, parte de eso es como un ejercicio, yo creo que los modelos cooperativos han avanzado mucho en eso. En el País Vasco, en muchas regiones en donde eso se ha logrado concretar y se ha logrado avanzar para que la financiación solidaria cooperativa pues pueda tener lugar. ¿Cierto? Entonces, yo sé que esto ha sido denso, quisiéramos que fuera más pausado, más cosas, pero bueno, digamos que estamos en este ejercicio porque finalmente pues es un acercamiento, no pretende ser un programa de formación eh, reglada, no es un diplomado, es un ejercicio de tipo webinar donde compartimos algunas nociones de lo que como regreso del campo nosotros venimos trabajando. Insisto mucho, aportando una mirada complementaria de las otras miradas que existen de la agroecología y que pues, finalmente lo que buscamos es cómo, entre muchas cosas, escalar esto. Es decir, cómo hacer, y es una preocupación nuestra, de la FAO, de mucha gente, es decir, cómo hacer una transición para que
toda la población de un país y ojalá toda la población del mundo pueda tener una producción sostenible de alimentos y de bienes y servicios ambientales en la ruralidad que sea consistente con un paradigma de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, ahí vamos y estamos trabajando en eso.